Que Dios me los bendiga grandemente. Tomen asiento. Gloria al Señor. Hoy vamos a tener el privilegio, porque como decía la hermana, ¿no? Cada vez que nosotros predicamos de la palabra del Señor, es algo nuevo. Siempre el Señor nos habla de diferentes maneras. Y hoy nos va a hablar de una manera diferente, porque todas las prédicas son diferentes, los mensajes los hacemos para nosotros, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces tenemos que creer esto. Mire, quiero que aprenda esto. La Biblia es una gran enseñanza de la vida nuestra también, porque ellos, los que están acá, los que están trabajando en la palabra del Señor, ¿no? ¿Usted cree que eran personas como nosotros? Ellos no eran diferentes a nosotros. Ellos tenían sus errores, sus aciertos, como todas las cosas. Y hoy va a conocer de que realmente, quiero que entienda esto, usted cada vez que lea la palabra que le está hablando a usted. Por más que le esté hablando a Juan, Dios le está hablando a usted. Son enseñanzas, digamos, terrenales con fines espirituales. Y hoy vamos a ver algo como el pueblo de Dios, aún el pueblo, ¿no?, que había sido elegido, se olvidó de Dios. A nosotros también nos pasa. Nosotros nos olvidamos también de Dios. A veces venimos con todo con un espíritu de fortaleza completo, con disposición en nuestro corazón. No vemos las horas que llegue el día domingo para venir a alabarle, para tener un encuentro con Él, con su palabra, ¿no? Y hay otras veces que estamos desanimados. Y así transcurrió en el pueblo de Dios. Habían pasado 250 años de esa época que le voy a hablar, del rey Ezequías. 250 años, ¿sabe qué? El papá de Ezequías era el rey Acaz. Había llegado a cerrar las puertas del templo de Jerusalén. Estaba, digamos, en la parte sur de Judá, porque al norte estaba la tribu de Israel, un pueblo dividido, ¿no? Era todo Israel, pero un día se dividieron. Quedó el norte y el sur, el rey, Israel y Judá. Y en Judá quedó, ¿sabe qué?, el centro de adoración a Dios. Era decir, el templo. Y usted sabe que se habían olvidado de ese templo. Lo habían, digamos, como pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces descuidamos de venir a este lugar? Este lugar es el templo de Jerusalén. Este es el lugar donde tenemos que venir, que el pueblo de Dios tiene que venir a adorar a Dios, a elevar, las alabanzas, escuchar de su palabra, reconfortalecernos interiormente y también en comunidad, todos, ¿no? Todos juntos. El pueblo de Dios se había olvidado. ¿Por qué? Porque eran hombres. Si bien a veces eran escogidos, porque nosotros también fuimos escogidos por Dios. Y nosotros fuimos llamados y escogidos, ¿no? Somos, digamos, una piedra preciosa para Dios, pero nos olvidamos como se olvidaba esta gente. El rey Acaz fue el papá del rey Ezequiel, y usted sabe que él ya venía, ¿no? Ya venía de varios reyes, ¿no? Que se van desanimando, van entrando. Veo como la vida, yo siempre digo esto, hoy en día la vida, veo que internet, televisión, que radio, que teatro, que han salido tantas cosas que nos distraen. Al pueblo de Dios lo distrae. Entonces, en aquellos tiempos pasaba igual. No había nada diferente de hoy. Nosotros creemos, a veces pensamos, imaginamos cosas que a lo mejor cómo sería en aquel tiempo, igual que hoy. A lo mejor se vestían diferentes, pero ocurrían cosas como ocurren hoy. Entonces se fueron desanimando. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor venían culturas diferentes de otra gente que no amaba a Dios, sino que idolatraban otras cosas. Y se fueron creando muchos ídolos. Entonces, ¿qué hizo el rey acá? ¿Sabe lo que hizo? Llegó a cerrar el templo. Vamos a hacer de cuenta que nosotros hoy llegamos a cerrar la congregación, como pasa en muchos lugares. Cierran la congregación, el lugar donde tenemos que encontrarnos todos y alabar a Dios,
se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque hay más importancia, ¿saben qué? En la televisión. Hay más importancia en el fútbol, en los cumpleaños, en las fiestas, y no tenemos tiempo para Dios. Y no nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. Porque cuando estamos cerca de Él, ¿qué sucede? Cosas maravillosas. Es eso lo que tenemos que pensar. Pero nosotros, y a veces la gente influye mucho en nuestra persona, en nuestra vida. ¿A cuántos le dicen, pero para qué vas a ir? Quédate acá que vamos a festejar el cumpleaños o que vamos a participar o a comer. Y a veces nos quedamos. Pero el pueblo de Dios tiene que ser, siempre digo yo esto, el día tiene 24 horas, mi hermano. Cuide esas 2 horitas para el Señor. No se las dé a nadie. Si alguien viene y le dice, che, vamos porque... No, vos sabés que tengo esas 2 horas, imposible. Estoy seguro que si tiene un partido o un asado, lo invitan para otra cosa. No, esa hora no me molesté porque yo estoy ocupado. Estamos ocupados para comer un asado, para ir a una fiesta, y no estamos ocupados para estar en la casa del Señor. Aprendamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? A estar, digamos, en comunión, tener una relación con Dios. ¿Sabe lo que significa tener una relación con Dios? Es amar sus cosas. Y después de acá, viene 2 horas, porque se pierde 2 horas, entre venir y volver son 2 horas. Y después las tiene 22 horas en el día. Estoy hablando de un día nomás, no hablemos de la semana, ¿no? Tiene 22 horas. Mire si puede recuperar esos tiempos. Por eso tenemos, entonces, en aquellos tiempos pasó lo mismo que está pasando hoy. Y a muchos nos pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender. Porque Dios habla a través del púlpito, ¿no? Dios no está hablando al pueblo de Dios. A mí me hace bien, yo escucho muchas cosas hermosas que son llamados de una persona que a lo mejor insignificante, con un testimonio te está enseñando muchas cosas. Porque Dios nos habla de diferentes maneras. Y este hombre, acá, ¿sabe lo que hizo? Cerró las puertas. ¿Qué hizo? Levantaron ídolos, vio. Adoraban otros dioses. Y fueron descuidando al Señor, a su Creador. Porque nosotros ya conocemos de Dios. Ya tenemos el conocimiento de quién es Dios, que nos dio la vida, que Él está siempre al lado nuestro, en las buenas y en las malas. Nosotros a veces creemos que estamos solos, pero no estamos solos. Así que yo les pido esto. El rey acá cerró y quedó totalmente cerrado el templo de Jerusalén, que era el lugar de adoración a Dios más importante, el que se había creado para eso. Y después cuando entra Ezequías, que era su hijo, en el primer año, ¿sabe lo que hace? Abre las puertas y comienza a limpiar. Dice que sacó muchas cosas, mucha inmundicia, mire lo que le digo. Y nos está hablando a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, que tenemos que abrir nuestros pórticos del frente, ¿para qué? Para comenzar a sacar esa inmundicia, esa cosa que no sirve. Y dice que lo desechó, ¿sabe dónde? En el Valle del Cedrón. Era un lugar que estaba entre, digamos, entre 2 pueblos muy importantes, ¿no? Judá y no me acuerdo de este lado qué es lo que había. Estaba el Monte de los Olivos. De este lado, entonces, y ahí había un valle, es donde desechaban. Pero claro, nos está enseñando el Señor a través de su palabra que tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, tenemos que sacar todo lo que no es bueno y comenzar a renovar todo. ¿Sabe lo que hizo el rey Ezequías? Habían pasado 250 años, mire lo que le digo, 250 años, donde ya era una costumbre, porque nosotros tenemos que pensar de esta manera. Nosotros cuando nacemos en un hogar, vamos creciendo, ¿no? Y vamos creciendo ¿con qué? Con la cultura que nos enseñan nuestros padres, con la cultura que nos enseña la sociedad. Y nosotros, ¿qué sabíamos de quién era Dios? Así pasó con este pueblo. Pero un día vino un hombre como Ezequías. ¿Sabe cuántos años tenía Ezequías? 25 años. Y gobernó 29 años. Y se ve que estaba en su corazón, aprendió tal vez de su abuelo, de su madre, porque no hablan mucho del rey Acaz. No lo nombra mucho. Eso lo va a encontrar, ¿sabe dónde?
en Segunda de Crónica, capítulo 29 y capítulo 30. Búsquelo, algunos, vamos a leer alguna cosita, ¿no? Para abrir la mente. Y usted sabe que este muchacho, este rey, ¿no? Claro, tenía un gran amor a las cosas de Dios. Lo primero que hizo cuando entró, en el primer año de su reinado, abrió los pórticos para alabar a Dios. ¿Pero qué? Primero, ¿qué hizo él? Mire qué enseñanza hermosa, ¿no? Él lo limpia, abre los pórticos, los limpia, lo ordena, ¿no? Lo santifica. Y empieza a buscar, ¿sabe a quién? A los levitas, a los sacerdotes. Pero notó él que no estaban preparados. Habían pasado 250 años. Entonces, y ya habían nacido, imagínense, usted piense ahora, ¿no? ¿Cuántos habían nacido ya dentro de la generación, ¿no? Y entonces, Ezequías veía que no estaba preparado el pueblo. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Comienza a organizarse y sabe que, usted sabe que entre Judá e Israel eran dos pueblos diferentes. Si bien era un solo pueblo, se habían dividido esa tribu, ¿no? En el reino del sur y en el reino del norte. Usted sabe que su padre había tenido guerras pertenecía a Judá, ¿no? Su padre pertenecía a Judá y había tenido guerras con Israel, el pueblo del norte. Y usted sabe que aún así, Ezequías, que podría haber puesto en su corazón, ¿sabe qué? Un espíritu de venganza, no la puso. ¿Sabe por qué? Él consideró y empezó a conocer todos los mandamientos que dejó Moisés. ¿Sabe para qué? Para reabrir el templo y unificar a esos dos grandes pueblos. Quería unificarlo él. Entonces, ¿qué hace? Cuando él tenía que haber hecho una guerra en honor a su padre, ¿no? Y a su pueblo, él los invitaba que vinieran a alabar al Señor. Y que vinieran al lugar, al templo de Jerusalén, y comienza a enviar cartas y cartas. Y hay algunos que se han reído. Isaacar, Manasés, Zabulón, son pueblos, ¿no? Que se reían, porque no consideraban. Lo mismo que Israel, lo mismo. Pero ¿qué pasó? Empezó a venir la gente. ¿Por qué? Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar, cambia las mentes y los corazones. Entonces empezaron a llegar, imagínense, tanta gente que llegó al templo de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Y después de ese tiempo comenzaron a romper todos los ídolos, porque Ezequías lo pidió. Estaban los dioses, Acera, después muchos ídolos. Y había algo muy importante dentro de ese grupo. ¿Sabe qué estaba? Yo le voy a hacer recordar algo muy lindo. Estaba la famosa serpiente del desierto. ¿Se acuerda de esa serpiente que levantaban? Que era de bronce. ¿Para quién? Dios le había dado el poder de que la gente que era mordida por la serpiente miraban esa imagen, ¿no? Era un anuncio de Cristo ya, ¿no? En aquellos tiempos. Cuando levantan la serpiente y que oren, ¿para qué? Para que no muera. Son enseñanzas hermosas. Pero ¿qué pasa? El poder no está en el objeto, sino que el poder está en aquel que lo da, como Dios. Pero esta gente, a lo que voy yo, que estaba la figura esa de la serpiente, y todos tirando incienso, alabando, adorando a la serpiente. Pero la gente nunca entendieron que eso era un objeto donde Dios quería enseñar a su pueblo a aprender, que aprendieran, de que mirando podemos nosotros y soltando palabras podemos recibir. Pero en ese tiempo era la cruz en el desierto, era, la serpiente en el desierto, pero después con los años llega Jesús y es clavado en la cruz, levantado, ¿no? Lo mismo que la serpiente, pero es un sentido figurado que se le daba. Y la gente se quedó con el objeto, ¿no? Y idolatraban al objeto. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Lo partió en 1000 pedazos. Le dice, no, yo no estoy faltándole a Dios, sino que estoy sacando algo que ya no sirve. Ya no es de estos tiempos.
Era algo que en aquel tiempo había sucedido, porque era necesario. ¿Sabe por qué? Los picaban las víboras allá y iban muriendo. Entonces querían, dice, bueno, vamos a levantar la serpiente, digamos, en altura, y la gente le oraba y se sanaba. Mire lo que... Pero en aquel tiempo fue usado. Por eso los ídolos, a veces nosotros los creamos. Puede ser el ídolo, puede ser un ídolo en nuestra vida hoy, ¿no? Yo le digo, puede ser la televisión, puede ser una fiesta, pero no dejemos de lado. Si Dios, ¿no? Jesús, nos permite que podemos asistir a una fiesta, que podemos hacer un cumpleaños, podemos, pero no descuidemos su tiempo. Aprendamos a ordenar nuestra casa. Y le digo una cosa, por eso Dios dice en su palabra, dice, ocúpate de mis cosas, porque yo me ocuparé de las tuyas, dice el Señor. Y nosotros, ¿sabe qué? Queremos ordenar nuestras casas, nuestras cosas, no podemos. Solo tenemos que poner nuestras cosas a los pies de Cristo, acostúmbrese. Y le digo una cosa, y usted, pero va a haber cosas que no va a entender, porque así suceden cosas en nuestra vida. Cuando nosotros, mire, si usted lee la palabra, también se va a encontrar, no le puedo decir los versículos, ¿no? Porque yo no puedo retener los versículos, no me ocupo de eso, yo, ¿no? Pero sí le puedo hablar de la palabra, ¿no? Usted sabe que hay un lugar que también el Señor está totalmente favoreciendo al hombre, siempre está favoreciendo al hombre. Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para sus hijos, nos trata como a reyes, como coheredero en Cristo. Lo mismo que Jesús, ¿no? Una representación de un hijo. Nosotros somos ni más ni menos, estamos a la altura de Cristo, porque nos ama. Él nos quiere ver bien, Él no nos quiere ver que estemos con problemas, golpeándonos en la vida sin conocer. Pero tenemos que derribar los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? ¿Cuántos ídolos puede haber en nuestra vida, no? ¿Sabe cuál es un ídolo? Acuérdese de lo que yo le digo. El día que usted tenga que venir a este lugar y alguien le entusiasma para ir a otro lado, bueno, ese es un ídolo. Créalo, lo está sacando del camino del Señor. Pero no, si escúcheme, tiene 22 horas al día, tiene 22 horas para hacer lo que más le plazca, por supuesto, siempre con coherencia, con buen corazón, ¿no? Buena disposición. Pero tenemos 22 horas. A la congregación no se debería faltar. A veces se ocurren problemas, percances, bueno, está aceptado eso. Y este hombre, Ezequías, cuando abre, comienza a derribar los ídolos, todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? En nuestra vida, esa es la enseñanza. Él comienza a derribar los ídolos, todos, ¿para qué? Que no nos distraiga, que no se distraiga el pueblo de Dios. Entonces él comienza a limpiar y dicen que tenía una felicidad extraordinaria. Imagínense, ¿a quién no le gusta cuando venimos acá a alabar al Señor, cuando recibimos palabra, cuando nos sentimos que salimos de este lugar y salimos llenos? ¿Por qué? Porque le hemos cumplido al Señor. Yo siento eso, no sé, yo no creo que pueda sentir algo diferente usted. Usted cuando vino acá y se va, dice, Señor, he cumplido. Esa es la gran satisfacción del hombre. Y Dios en eso, quiere que le diga una cosa, se goza, ¿no? Bueno, vamos a leer unos puntitos, ¿no? Ezequías, bueno, purifica el templo, ya lo hablamos, ¿no? Después, Ezequías celebra la Pascua, mire lo que le digo, el fin era de reunirlos a todos, ¿para qué? Para festejar la Pascua. La Pascua de ellos, de aquellos tiempos, ¿se acuerda cuando estaban las 10 plagas en Egipto? Bueno, comienza ahí comienza la Pascua. ¿Se acuerda cuando pintan los dinteles con sangre? Bien, que pasaba el ángel, ¿para qué? Para que no muriera ningún primogénito, nada. Bueno, ahí comienza la Pascua, porque la sangre del Cordero fue puesta como señal que ahí que estaba el pueblo de Dios. Exactamente, del Cordero. Y escúcheme, y en aquellos tiempos hablaban del Cordero, de ese Cordero del animal, ¿no? Dice que la sangre del Cordero. Dice, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Y llegó a Jesús. Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Se acuerdan cuando le dice Juan, le dice, mira a sus, digamos, discípulos, ¿no? Mira, dice, ese es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y Jesús
fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. Entonces, por eso la Pascua, que ahora va la semana que viene, creo que ya la Pascua, ¿no? Es un recordatorio. Eso es la Pascua, es un recordatorio de la salida de Egipto, ¿no? Que comenzaron a caminar hacia la libertad. Salieron debajo de la esclavitud. Ese es el fin de la Pascua. Y nosotros, el fin de la Pascua es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tendremos que entender, ¿no? Así que, y este hombre, Ezequías, ¿sabe qué? Hizo todo lo bueno que era delante de Dios. Usted sabe que hubo 21 reyes. Creo que el primer rey fue Saúl, después David, y de ahí para acá. Y este hombre era el número 21, pero ninguno tenía el corazón como él. Ninguno hizo lo que hizo él. Pues ¿sabe lo que significa derribar los ídolos? Y le digo que hay muchos, ¿no? En esos pueblos había muchos y en nuestra vida también. Hoy en día usted sabe que nosotros ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que derribar muchos ídolos. Tenemos los ídolos de muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a derribar esos ídolos, esas cositas que nos entretienen, ¿no? Que nos sacan del camino del Señor, yo le puedo asegurar, vienen más que victorias. Y eso, ¿sabe qué? No es que lo diga yo, lo va a decir la palabra, porque ya se lo voy a leer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros derribamos ídolos, por eso dice que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Lo que estaba buscando Ezequiel es cambiar esa vida vieja, tirarla atrás y comenzar una vida nueva. Y usted sabe que al final, como todo, ¿no? Todo falla, todos fallamos. No es fácil el camino del Señor. Pero sí, ¿sabe qué? Por eso yo siempre digo, aún con tu debilidad, aún con tu, digamos, con algo que no es bueno en tu vida, y vos venís aquí a dar gracias a Dios, ya es un gran mérito. Y usted sabe que acá nos enseña también, dice que no estaban preparados los levitas ni los sacerdotes, que todavía no estaban ellos limpios. Habían venido de esos pueblos, pero sin entender cuál era el fin, cómo nos tenemos que presentar delante de Dios. Porque delante de Dios te tenés que presentar limpio, lo que se llama limpio, puro. Sabemos que tenemos errores, pero no hagamos horrores de los errores. Y usted sabe que Ezequías ora, mire lo que le digo, Señor, dice, perdona a los que han venido, que no están preparados, porque lo que queremos es la disposición de su corazón. Eso, que ellos venían con un corazón de amor a Dios, aún con sus errores. Por eso practicamos la Santa Cena. Y a veces tenemos errores, pero el Señor nos sabe perdonar, ¿sabe por qué? Porque sabe lo que hay en nuestro corazón. Usted no viene aquí porque usted quiere. Usted no viene, si no, no perdería tiempo. Se quedaría tal vez en su casa, tomando mate, ¿no? Pero usted viene aquí, ¿sabe por qué? Porque su corazón le está pidiendo la presencia de Dios. Viene a tener un encuentro, una relación con Dios. Y eso es lo bueno, que en nuestro corazón, ¿sabe por qué? Usted sabe que la palabra, ¿qué dice? Es como, más cortante que de doble filo, ¿no? Y dice que cala hasta lo más profundo, porque la palabra es viva y eficaz. Trabaja dentro nuestro. Nosotros a veces la leemos y nos vamos, pero quédese tranquilo, porque la palabra sigue trabajando adentro, ¿no? Y cuando usted se descuida, viene a este lugar a buscar de Él. Y yo le puedo asegurar que va a salir completamente lleno de su espíritu, ¿no? Y le digo una cosa, aquellos que aman las cosas de Dios y perseveran en las cosas de Dios, mire, tienen muchos beneficios. Los problemas los vamos a tener, ¿sabe qué? Un ejemplo, hay una persona que no cree en nadie y tiene un problema y no tiene salida, pero el creyente, ¿no? Tiene el mismo problema, pero tiene una salida, que es Cristo. Que es Cristo, que es la esperanza. Por eso dice, tenemos que aprender a dejar nuestras cosas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Él nos dé la mejor salida, nos va a dar. Así que tenemos que aprender a confiar, ¿no? Bien. Dice, esta es una linda enseñanza, ¿no? Dice así,
no seáis como vuestros padres. Yo se los voy a leer porque quiero leer 2 o 3 versículos. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Mire lo que le digo, entienda esto. Dios permite que sucedan cosas. Dios a veces, Él no interviene, porque nosotros tenemos que tomar la decisión. Él pone su sentir en nuestro corazón, pero nosotros está de tomar la decisión. No es que Él viene y nos cambie y ya está. No. Él viene y trae un gran amor a las cosas de Él, a nuestro corazón. Y en nosotros está en tomarlo o dejarlo. Si usted lo toma, suceden cosas buenas. Y si usted no lo toma, mire lo que sucede. Dice que se rebelaron contra Jehová, el Dios de vuestros padres, y los entregó, mire, quiere decir entregar, los dejó a desolación, como vosotros veis. ¿Cómo estaban viviendo ellos? Viviendo mal. A veces nosotros, cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces estamos viviendo desordenadamente. Cuando usted comienza a conocer la palabra de Dios, su vida comienza a cambiar. ¿Sabe dónde cambia? ¿Dónde comienza su vida a cambiar? En su corazón. Y cuando nosotros encontramos la paz de Dios que nos comienza a llenar nuestro corazón, yo le puedo asegurar, por eso le digo, ¿no? Podrán tener la mejor mesa algunos y otros podrán tener una taza de mate cocido. Cuando usted tiene esa paz de Dios en su corazón, va a ser el gozo más grande de poder disfrutar esa taza de mate cocido. Porque así es, todo comienza con nuestro corazón. ¿Y sabe a dónde llega esa sanidad, esa paz de nuestro corazón? A sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros órganos. Porque empiezan a tomar, digamos, la mente, el corazón, ¿no? Y empiezan a soltar fluidos sanos en nuestros huesos. Y no como cuando vivimos mal, con problemas. Yo pregunto, ¿hay alguien que quiera vivir con problemas? Yo creo que nadie. A veces hay demasiados problemas en nuestra vida. Y si nosotros queremos cambiar, tenemos que buscar de Dios. Como buscó este hombre, Ezequías. Bueno, vamos a ir terminando. Quiero leer nomás la última partecita, mire. Bien, dice así: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron de los altares que había en Jerusalén, quitaron también los altares de incienso y echaron al torrente del Cedrón. ¿Vio cómo le decían? Que habían sacado todos los ídolos y lo habían tirado. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Sacar todo lo que tenemos adentro, que sabemos que no es bueno. Si yo me tomo un vino y hago cosas que no debo, bueno, no lo tomé. Esos son los ídolos que tenemos que quitar de nuestra vida. Ahora, si yo tomo un vino y no le hago daño a nadie, pero tomarlo tranquilo, porque dice que el vino, ¿qué hace el vino? El vino alegra el alma. Es bueno, pero ¿qué pasa? El que no lo toma, bárbaro, el que no lo tome. Bueno, voy a hacer una oración, póngase de pie. Espero que haya aprendido algo. Siempre de cada reunión tiene que sacar algo. ¿Sabe para qué? Para que se vaya edificando por dentro, ¿no? Y nunca se suelte de la mano del Señor. Tenga una relación profunda con Él. Lea de su palabra. ¿Sabe para qué? Para ser sabio. Créala para justicia y declárela con su boca cuando está con alguien. Dígale gracias a Dios, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Porque la gente puede ver nuestro espíritu. Puede verlos como somos, como actuamos, ¿no? Y si no actuamos como Cristo, estamos mal, ¿no? Bueno. Que Dios me lo bendiga, que tenga un bendecido día, una bendecida tarde, que Dios los colme de bendiciones, ¿no? Amados padres, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y tu palabra sabemos que no va a volver vacía. Señor, tú conoces los corazones de cada uno, Señor, y tú conoces los problemas de cada uno. Por eso te pido, Señor, que tu mano no se acorte, Señor, sino que tu mano pose en cada uno, Señor. Dale una unción fresca, una unción nueva, Señor. Renueva su mente y su corazón, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.